Ay, hay tantos temas hoy que hay que comentar, hay que platicar, pero yo me quedo ahorita, ya más al rato platicaremos en un en vivo con la audiencia, es en el tema que hace esta pregunta este reportero de Bloomberg y bueno, claramente trae del pasado a un enemigo, amigo o que lo obligaron a hacer una acción que a final de cuentas espectacular como un montaje de tensión, dinero, y siempre lo he dicho, una forma de legalizar el dinero a la vista de los ojos de la gente en México es hacer un acto como este. Pero bueno, para todo esto comenzamos. ¿Qué les parece? Ya. Bueno, esto bueno, lo hemos señalado algunas veces, lo hemos platicado, hemos dicho que hay una bola de nieve que les viene encima a los opositores que son férreos defensores del borolismo en nuestro país. En el tiempo de aquellos del calderonismo en México, pues se daban muchas cosas que se daban por un hecho que habían pasado como nos lo contaban. Y los montajes se siguieron dando sexenio tras sexenio. Pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos lo que dice el presidente a la pregunta de este reportero de Bloomberg? Muy interesante, sí. Muy interesante porque las cosas pasaron de una manera diferente que como nos las narraron. Este es el gran tema. Y escuchamos lo que hace, la pregunta que le hace este reportero. Vamos con Gonzalo Soto. ¿Qué tal? Buen día, presidente. Gonzalo Soto de Bloomberg Business Week México, por acá. En los últimos años, en las últimas décadas, Estados Unidos ha culpado a México, ha puesto gran parte de la culpa sobre México de la epidemia de drogas, de consumo de drogas que tienen ahí en su país. Sin embargo, de acuerdo con una investigación de portada que sacamos en la revista la semana pasada, resulta que son empresas estadounidenses las que están produciendo y distribuyendo varios de los precursores químicos que utiliza el narcotráfico para producir metanfetaminas y heroína. Mi primera pregunta sería si su gobierno está al tanto de esta situación y si estarían en posición de investigar a estas compañías americanas, algunas de las cuales incluso cotizan en la bolsa estadounidense y tienen valuaciones de varios miles de millones de dólares. Sí, nosotros hacemos todo lo que nos corresponde para combatir la distribución de drogas, la producción de drogas, ahora los químicos que se introducen al país, estos precursores que se utilizan para la elaboración de las drogas. Estamos en un plan de combate a estas drogas, que son además de lo más peligroso que puede haber, o sea, destructivas, el cristal y otras drogas. Químicas. Pero acá estamos hablando de empresas estadounidenses sí, que producen. Sí. Al momento que tengamos información sobre eso, nosotros actuaríamos. Hasta ahora no tenemos información precisa, pero como lo estás planteando, lo vamos a revisar. No importa que sean empresas estadounidenses, no nos interesa, pueden ser de cualquier país del mundo, pero eso nosotros no lo permitimos. Y en su respuesta planteó que México, o al menos su administración, está haciendo todo de su parte. ¿Pero qué diría del lado estadounidense? Ellos también tienen los recursos. ¿Deberían ellos también empezar a vigilar o ser más exigentes con las propias compañías y con lo que están produciendo aquí en el país?
Sí, aunque ya dije que tengo que ser muy prudente, no hablar sobre estos temas en estos 45 días, pero desde luego, tanto en Estados Unidos como en México, se deben de perseguir estos delitos. Trátese de quien se trate, no debe haber impunidad y no deben de haber acuerdos secretos entre gobiernos, como se hacía antes. Por ejemplo, en el caso del tráfico de armas, los operativos estos del Rápido y Furioso, ningún acuerdo de ese tipo. Todo transparente, con respeto a las soberanías de los países y no permitir delitos en ninguna parte, o cuidar no ser cómplices de delitos que se cometen en otras partes, sabiendo uno lo que está ocurriendo. Nada más para ser más preciso, entonces su administración sí va a investigar las empresas americanas que están produciendo. Ahora que estás planteándolo, vamos a hacer una revisión sobre este tema. Lo único es, no queremos intervenir o entrometernos en estos tiempos de elección en Estados Unidos, porque todo es utilizado. No solo es el caso de Estados Unidos, así son las elecciones en México, así son las elecciones en Guatemala, así son las elecciones en Italia, en China, en cualquier parte. Bueno, sí, en todos lados. Y por último, perdón, nada más, en julio la producción de Pemex cayó a... Bueno, nos quedamos con esta pregunta que le hacen al presidente. Obviamente, esto nos hace volar un poquito hacia atrás. ¿Y por qué volar hacia atrás? Porque recuerdo que que en aquellos tiempos donde el borolismo en México pues era, ¿cómo decirles? Un poquito, ¿cómo decirles? Raro por decirlo de alguna otra manera, porque solamente ellos veían ellos dejaban ver lo que ellos realmente querían que la gente viera, ¿no? Y sí, al tiempo y a la pregunta, pues bueno, me hice la tarea de investigar. Dije, bueno, pues qué empresas eran las que traficaban drogas. Bueno, en este caso el precursor químico para hacer las drogas sintéticas, ¿no? La efedrina. Y pues bueno, nos fuimos a echar un clavado y ver, ¿no? Pues, cómo está la cuestión, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Por qué? Y me vino a la idea, al pensamiento, el recuerdo y el enlace que se tuvo en aquellos tiempos de Felipe Calderón con el tema de los precursores químicos y la detención del chino Shelly Llegón. Pero aquí vamos a hacer una cronología de tiempos y el por qué, un modus operandis. El gobierno tenía bien checados a todos y utilizó al eslabón más débil para hacer cosas. Porque esto es un reporte de la BBC News Mundo, que ya tiene tiempo este reportaje, pero el presidente hizo esta alusión hace pues hace un poquito más de un año. Y pues bueno, nos dimos a la tarea de investigar y echarnos un clavado todo esto. Pero bueno, les voy a leer textualmente cómo viene. No voy a quitarle ni a ponerle nada. Nunca hacemos esto. Sí vamos a sumar un pensamiento a esta escritura. Dice, ¿quién es Shelly Llegón, el empresario detrás de la mayor decomiso del dinero en efectivo en la historia de México? ¿Y por qué AMLO compara su caso con el del Chapo? Bueno, este es el chino Shelly Llegón, ¿no?
Bueno, ok. Shelley Llegón era un gran empresario importaciones farmacéuticas hasta que cayó en desgracia en el 2007. Bueno, en el 2007 el nombre de Shelley Llegón llenó los titulares de las prensas de México junto a las imágenes de en el mayor decomiso de la historia de dinero en efectivo al crimen organizado. Se trata de una enorme pila de cientos de miles de billetes que sumaban en dólares 207 millones, según reveló en su momento la Procuraduría General de la República, la PGR. La Operación Dragón fue presentada en los medios de comunicación como un gran golpe a la criminalidad en momentos en el que el presidente Felipe Calderón 2006-2012 lanzaba su estrategia de guerra contra el narcotráfico. Algo espectacular, caja china y todo ese tipo de cosas. Actuando como empresarios que invertía en una franquicia, ¿cuál es el poder de los cárteles del narcotráfico en México y en Colombia? Los billetes, explicaron las autoridades, fueron encontrados en una mansión propiedad de Llegón, ubicada en el barrio de Las Lomas de Chapultepec, donde vive la familia adineradas de la Ciudad de México. Desde entonces, la vida del empresario chino naturalizado mexicano ha estado marcado por los procesos judiciales por el narcotráfico, lavado de dinero, que han tenido que hacer frente tanto en Estados Unidos como en México, sin que todavía haya sido condenado. Esto Estados Unidos y México es lo que estaba haciendo referencia el periodista de Bloomberg, pero bueno. Dices, bueno, seguimos leyendo, vamos abajo. Aquí está toda la cantidad de billete, o sea, toda la lana ahí puesta, y en dólares y algunos euros y algunos centenarios y bueno, un montón de lana. Esto es nada más 207 millones de dólares, más lo demás que se encontró. Pero bueno, nos vamos un poquito más para abajo. Dice, la pila de billetes ocupaban una superficie de 12 metros cuadrados, o sea, lo de una habitación casi estándar. Dice, su caso volvió a resonar en México hace unos días por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este reportaje es de hace casi un año, un poquito más de un año. Al mandatario planteó que el dinero que se le decomisó a Joaquín El Chapo Guzmán, el ex jefe del cártel de Sinaloa, que fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos la semana pasada, debe de ser entregado a México. Esto es lo que estábamos hablando, pero ahorita viene la cronología. Para que su gobierno lo use con transparencia, o sea, el gobierno de México, que todavía no se llega. ¿Qué es el controvertido Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado? AMLO instauró en México. Y el mandatario ordenó una investigación sobre el destino que se le dio al dinero de Shelley Llegón. Este lunes, el director de Servicios de Administración en Enajenación, Ricardo Rodríguez, informó que 206 millones fueron repartidos en su momento en partes iguales, 68 millones en entrega de la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Pero bueno, dice, también fue confiscada la residencia del empresario que subastaba el gobierno. Bueno, eso ya lo sabemos, Shelley Llegón. Dice, pero ¿quién es Shelley Llegón y cuál era el origen del dinero que se le aseguró? Viene lo chido aquí. Dice, el elegido. Este es lo que ponen así como como un libro, vaya. La llegada de Shelley Llegón a México se dio en 1992 por sus supuestos matrimonios arreglados, o sea, llegó por un arreglo de matrimonial, explica la BBC Mundo. La periodista Mónica Cruz, quien junto a su colega Gerardo Reyes realizó una amplia investigación sobre el empresario de origen chino. Los padres de esta mujer chino-mexicana, Toi Mi-ji Max-yu, radicada en la Ciudad de México, hicieron los arreglos para que su hija encontrara matrimonio con un hombre del país asiático. A ella le muestran las fotos de los prospectos y ella elige al que más le guste a través de los padres. Es que se conocen y él se muda a Shanghái, México, explica Cruz. La familia Max Yu tenía una empresa importaciones de juguetes chinos en México, negocio al que se integró Llegón rápidamente por su experiencia en Shanghai Toy Import and Export Corporation. A comienzos de décadas de los 2000 fundó su propia empresa en el sector farmacéutico, UNEP Pharma Chain,
en el mundo farmacéutico era conocido porque era, al parecer, el tercer importador de derivados de efedrina en México. En ese momento no estaba restringido el uso de esta sustancia. En ese mundo era conocido y entre los políticos también, explica Cruz, la periodista. En la comunidad china tenía cierta importancia. Pasaba mucho tiempo en el barrio chino de la Ciudad de México, porque su familia tenía un restaurante muy grande ahí. Ahí lo veían haciendo negocios, añade. ¿Hacia dónde va el dinero de China en América Latina y cuáles son las nuevas inversiones del gigante asiático en la región? En el 2003, el presidente Vicente Fox 2000-2006 le entregó a Yegon, al igual que a otras personas naturalizadas, la carta que concedía la nacionalidad mexicana. Cruz explica que el empresario se presentaba como un hombre de negocios cercanos a legisladores tanto del Partido Revolucionario Institucional PRI como del entonces oficialista Partido Acción Nacional, el PAN. Dice la frase Copelas o cuello. Un decomiso en el 2006 de casi 20 toneladas de pseudoefedrina, un precursor químico con el que se elaboraba drogas como la metanfetamina, fue clave para llegar al dinero de Xilegón. Ojo, aquí paréntesis. Bueno, el decomiso lo hacen, pero ¿y dónde está? ¿Dónde quedaron? ¿Se destruyeron? ¿O a quién se la vendieron? Ojo con eso. El aseguramiento en el puerto de Lázaro Cárdenas de un buque precedente de Hong Kong llevó a las autoridades a la casa del empresario Chen Liyegón, la Ruta del Cristal, la lucrativo negocio de los cárteles mexicanos en Australia, Nueva Zelanda y que quieren llevar a China. Dice, fue algo televisado, muy explosivo, ver cómo llegaban los agentes a la mansión y encuentran tanto dinero en efectivo. Todo eso fueron espectacular, recuerda Cruz. Unas 30 personas fueron detenidas tras este operativo el 15 de marzo de 2007, incluyendo a Toomiji Mark Yu, pero no así a Shelly Yegon. Sorprendentemente, el empresario apareció en mayo de este año en Estados Unidos ante las cámaras de la agencia AP, a la que aseguró que tuvo bajo amenazas que operadores políticos del PAN, entre ellos el secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón, el dinero encontrado aseguraba las pertenencias el dinero encontrado aseguraba les pertenecía a ellos. Ojo, o sea que esa lana no era del chino, que casi se la dieron a guardar. Sigo leyendo textualmente, me engañan los maletines, me enseñan los maletines, abrí una llena de dinero, así en billetes, y me dice, Copelas o cuello, aseguró Yegon a APP en español con acento chino. Desde entonces, Copelas o cuello se convirtió en una expresión popular en México. En las entrevistas afirmó que los dueños del dinero les dijeron que como hombre recién convertido en mexicano, su país necesitaba de sus servicios. El secretario, o sea, aquí ya lo vemos a Javier Lozano, se las daba de muy chinguetas, pero bueno. El secretario Lozano calificó las acusaciones de falsas y ridículas. Como siempre, tratan de su palabra supuestamente de unos políticos honestos contra las de un criminal. La misma forma de desacreditar a Lozoya. Dice, el dinero abandonado, dice, a pesar de ser el mayor decomiso del dinero en efectivo que hayan realizado el gobierno de México, el crimen organizado hasta ahora, Shelly Yegon, no ha sido condenado a ningún delito. El empresario fue detenido en julio de 2007 en Estados Unidos y llevado ante la justicia en ese país por sus presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Pero los fiscales que se apoyaban en la investigación mexicana nunca pudieron comprobar sus vínculos con los delitos que se les acusa y los cargos fueron desestimados. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que se la cuadraron, o sea, le inventaron el show y concuerda lo que está diciendo el chino con lo que está diciendo Estados Unidos en aquel tiempo. ¿Por qué?
Porque dice el chino, pues es que no era mi lana, a mí me dijeron que como nuevo mexicano tenía que guardarles un billete. Bueno, ¿de dónde viene esa lana? ¿Quién se las dio? Al gobierno mexicano. Dice, hubo muchas cosas que se pusieron en expedientes que terminaron siendo falsas de la PGR. Decían que era uno de los principales narcotraficantes de metanfetaminas y eso nunca se pudo comprobar, explica Cruz. O sea que lo que presentó la PGR era una pinche mentira. El juicio en Estados Unidos, la fiscalía dice que tal vez era un hombre que se pasó de listo y que cometió un par de delitos al importar cientos de químicos, pero un narcotraficante mayor no. Añade Cruz, dice, en el 2011 un juez de Estados Unidos autorizó su extradición a México, pero la orden solo se pudo cumplir en 2016, luego de que la defensa del empresario presentara numerosos recursos de apelación. Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad en el altiplano mexicano, donde aún está pendiente su juicio por 12 delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas prohibidas. Pero bueno, dice Cruz, remarca el hecho de que el dinero encontrado en su mansión no fue decomisado por el gobierno por un mecanismo de incautación propiamente dicho, sino por no tener dueño que lo reclamara. El dinero causó abandono a favor del fisco federal, indicó la PGR en un informe. ¿A dónde fue a parar? Pues bueno, eso ya lo sabemos. El gobierno de entonces presidente Felipe Calderón informó que en 2007 que el dinero encontrado fue repartido en 3 partes iguales, 68.600.000 para la PGR, Secretaría de Salud, Poder Judicial, como su labor en la lucha contra las drogas. Tras meses de búsqueda, documentación, así como demuestra Cruz en sus colegas, encontraron que si bien hay informes oficiales de estos que fue así, resulta ambigua. La documentación indica que fueron invertidos realmente los recursos, o sea, que realmente no saben, o sea, ya hay un reporte muy bajo y todo, pero realmente no saben si se invirtió donde querían ahí. Pero lo chistoso que aquí esta lana que fue invertida supuestamente es donde golpean más al presidente. Fíjense, en el sector salud, en el poder judicial y en la PGR. O sea, donde los antiguos operadores de los representantes de estos poderes, bueno, y en este caso del sector salud, son los que más golpean al presidente. Porque hay dinero remanente ahí. Claro, Javier Lozano es uno de los que está ahí. Y siguieron. Pero bueno, me pregunto, ¿qué otro, cómo decirles, qué otro país está más inmiscuido o estaba más inmiscuido en estos asuntos de la efedrina, la base para pues crear estas drogas sintéticas, ¿no? ¿Qué más? Entonces yo en ese tiempo me puse a buscar, bueno, ¿quién más estaba ahí inmiscuido? Pues bueno, ya después me eché otro salto cuántico y pues bueno, me fui a la revista Proceso en este reporte que pues manejan ellos de alguna otra manera, pues bueno, se me hace bastante interesante, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Y pues hay que darle pues honor a quien honor merece, ¿no? Revista Proceso, 28 de junio. Vámonos por acá tantito. Y ahorita vamos a que vean la nota de cómo se fue dando todo esto, ¿no? Y que, pues bueno, no nada más es algo ahí que pasaba, ¿no? Pero aquí hay algo raro, ¿no? Un desplazamiento a lo mejor de empresas para vender la base, ¿no? Pero bueno, revista Proceso. Bélgica, efedrina para el narco mexicano. 28 de junio de 2013. Aquí están los botes. Pero bueno, vamos a leer lo que dice aquí. Dice Bruselas, dice farmacéuticas belgas Sterprop, ubicadas en esta capital europea, vendió en el 2007, fíjense, y 2008 un total de toneladas de 4.5 toneladas de efedrina, un químico que sirve para producir drogas sintéticas. El narcotraficante mexicano Encio Benjamín Figueroa Vázquez, quien incluso viajó en el 2006 a Bélgica para cerrar contratos de exportación, revela una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal de este país. Pues mira, imagínense, o sea, esto
esto ya venía caminando un poquito más atrás todavía y pues bueno, hay empresas belgas que se vendían y narcotraficantes que ya hacían ese business. Es nada más escarbarle por ahí y ver realmente qué es. Se utilizaron un nombre de un chino para tapar otra jugada y esa jugada que generó dinero, tratarse de encajársela al chino para cuadrársela y lavar el dinero mediáticamente, un pago, un soborno, ganancias. Ojo, hay que tener ahí mucho cuidado con lo que viene caminando. Pero bueno, después de eso dije, bueno, pues ¿cuánta lana vale? ¿Cuánto dinero genera? Pues este tema de la droga, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilo de droga de cristal? Y pues bueno, dije, bueno, pues ¿cuánta lana vale un kilo? Digo, no van a fabricar nada más un kilo, no. Pues ahí les va. Esto es lo que me viene, y digo, esto lo saqué también del reporte del periódico Excelsior. Digo, hay que también, ojalá no nos vayan a dar baje con la información aquí. Pero bueno, fíjense, decomiso, esto fue en septiembre de este año, dice el 7 de septiembre de 2020. Pues bueno, aquí ya tenemos algo un poquito más allá. Pues bueno, un decomiso que fue reciente, dice, decomisan 25 kilos de cristal en Sonora, evaluada en 37.5 millones de pesos, puta, imagínate, 25 kilos, ahora a comparación de 4.5 toneladas que trajeron, es brutal la ganancia que se tiene, 25 kilos contra 37 millones de pesos. Pues es un pinche negociazo y 25 kilos es un bulto, medio bulto de cemento que cabe en cualquier vehículo y sin bronca. Imagínense, 37 millones. Operación hormiga, claro, compactación de dinero y ganancias son más grandes, por supuesto. Entonces, esto quiero dejarlo así como muy claro, ¿no? Ojalá que esta investigación, esta pregunta que están haciendo el reportero de Bloomberg, trascienda un poquito más allá, ¿no? Yo creo que trajeron al chino del pasado, manejaron un postpretérito y esto va a traer muchas consecuencias. Agárrense.